día, en todo el mundo, se producen 83 millones de rollos de papel higiénico. Ese producto tan simple que usamos todos los días en nuestro baño forma parte de una industria global que mueve billones de dólares y consume recursos equivalentes a millones de árboles al año. Pero, ¿cómo se transforma un árbol en un rollo de papel suave y absorbente? Para descubrirlo nos adentramos en una de las fábricas de papel higiénico más grande del mundo, ubicada en Estados Unidos, para conocer el proceso. La necesidad de limpiarse después de ir al baño es tan antigua como la humanidad misma. En China, ya en el siglo II después de Cristo, la corte imperial utilizaba hojas de papel con fines higiénicos, aunque era un lujo reservado solo para la élite. Con el tiempo, hacia el siglo XIV, el papel higiénico comenzó a producirse en masa en ese país, y hay registros que hablan de millones de paquetes fabricados cada año exclusivamente para el emperador. En Occidente, la historia fue distinta. Durante siglos, la gente usaba lo que tenía más a mano: hojas, musgo. El gran cambio llegó con la revolución industrial en el siglo XIX, cuando Joseph Galetti introdujo en 1857 el primer papel higiénico comercial en Estados Unidos, vendido en paquetes de hojas planas medicadas con aloe. Pero el rollo perforado que conocemos hoy fue patentado en 1891 por Seth Wheeler, y su popularidad explotó en el siglo XX con el avance de la fontanería moderna y la higiene personal. Hoy, el papel higiénico es un elemento esencial en casi todos los hogares. Pero, ¿cómo se fabrica este producto en una planta moderna? Todo empieza mucho antes de las máquinas y los camiones, en el bosque. Allí no se tala cualquier árbol al azar. Se eligen especies como el eucalipto o el pino, que crecen rápido y se cultivan en plantaciones diseñadas para ser sostenibles. El ciclo es sencillo. Cuando un árbol llega a la edad adecuada, entre 5 y 10 años, se corta y en su lugar se planta uno nuevo. Así el equilibrio se mantiene y el bosque nunca desaparece. Para vigilar estas plantaciones se usan drones y satélites, que permiten saber exactamente qué árboles están listos y cuáles deben esperar. Lo interesante es que los más jóvenes absorben mucho más dióxido de carbono, por lo que el ciclo de corte y reforestación también ayuda al medio ambiente. Además, se dejan corredores naturales para que la fauna pueda desplazarse libremente. Cuando llega el momento de talar, entran en acción unas máquinas impresionantes llamadas harvesters. Son como robots gigantes con sierras hidráulicas y brazos mecánicos que pueden procesar un árbol entero en menos de 1 minuto. Lo sujetan, lo cortan, le quitan las ramas y lo parten en secciones listas para transportar. No es un trabajo improvisado. Estas máquinas funcionan con mapas, lo que evita dañar el terreno más de lo necesario, y tienen cabinas cómodas para los operadores, con sistemas que reducen vibraciones y presión sobre el suelo gracias a sus orugas. Curiosamente, los troncos más rectos y perfectos no se usan aquí, porque esos se reservan para construcción o muebles. En su lugar, se aprovechan los que tienen defectos o formas irregulares, sacando el máximo partido de cada árbol. Una vez cortados, los troncos viajan en camiones especiales hacia la planta de procesamiento. Allí comienza la primera fase de preparación. Lo primero es quitar la corteza en una máquina que hace girar los troncos contra cuchillas afiladas. Esa corteza, lejos de ser desecho, se aprovecha como combustible en la misma planta o incluso para jardinería. Después viene un lavado con potentes chorros de agua, que elimina tierra, piedras o insectos. Nada se desperdicia. El agua se recicla, se limpia en tanques de sedimentación y, si es necesario, se aplica tecnología de ultrasonido para quitar cualquier resto difícil. Antes de pasar a la siguiente etapa, cada tronco es revisado con detectores de metales y rayos X. ¿Por qué? Porque a veces en los bosques quedan clavos o pedazos de alambre de antiguas cercas, y un simple objeto extraño podría dañar las máquinas. Estos sistemas activan alarmas y detienen todo si encuentran algo, garantizando que el proceso continúe de forma segura. Después de la limpieza inicial, llega un momento clave: transformar esos troncos en pequeños chips de madera. Para eso existe una máquina llamada chipper, que funciona como una especie de monstruo mecánico con cuchillas giratorias.
Los troncos entran por un embudo y, en cuestión de segundos, salen convertidos en pedazos del mismo tamaño, como si fueran cubitos. El tamaño no es un detalle menor. Si quedan demasiado grandes, la pulpa saldrá irregular. Si son demasiado pequeños, el proceso gastará mucha más energía. Por eso, las fábricas ajustan constantemente las cuchillas para lograr la medida exacta según el tipo de madera. Una vez listos, estos chips se separan con grandes cribas que clasifican los fragmentos. Los más finos se destinan a otros usos, como pellets para biomasa, y el resto se apila en montañas, al aire libre o en enormes silos. Allí se dejan secar un poco para reducir la humedad. No se trata solo de acumular madera. Estas pilas se vigilan de cerca, sobre todo la temperatura, porque si se calientan demasiado podrían fermentarse y estropearse. Incluso se aplican tratamientos para evitar hongos o moho cuando deben almacenarse por más tiempo. Todo este cuidado asegura que la materia prima llegue en las mejores condiciones al siguiente paso. Pero aquí no todo viene del bosque. Una parte muy importante proviene del reciclaje, lo que hace al proceso mucho más sostenible. El papel usado llega compactado en fardos que vienen de oficinas, hogares y centros de reciclaje. Antes de entrar en el sistema, pasa por una clasificación automática. Sensores y cámaras de alta velocidad separan lo útil de lo que no sirve: plásticos, metales o cartones demasiado gruesos. Incluso se usan chorros de aire y sistemas de inteligencia artificial para que la separación sea lo más precisa posible. Esto es crucial, porque una impureza podría arruinar toneladas enteras de pulpa. Cuando el material ya está limpio, entra en una especie de tanque gigante lleno de agua. Allí, agitadores enormes comienzan a desintegrar el papel hasta convertirlo en fibras individuales. Para facilitar el proceso, se añaden enzimas y productos suaves que ayudan a soltar la tinta y los adhesivos, pero sin dañar las fibras ni usar químicos agresivos. Luego, viene la parte más curiosa: el desentintado. Se inyecta aire al agua y las burbujas atrapan las partículas de tinta que flotan en forma de espuma y se retiran de la superficie. Esa tinta recolectada incluso puede tener un segundo uso, como pigmento para otros productos. Después, la pulpa reciclada se somete a una serie de lavados y centrifugados. En cada etapa, los filtros se vuelven más finos, hasta llegar a membranas que retienen partículas microscópicas. Las centrifugadoras giran a velocidades altísimas, separando lo que sobra por densidad y dejando la fibra lo más limpia posible. Todo esto se hace con circuitos de agua cerrados para reducir el consumo, y la planta cuenta con su propio sistema de tratamiento antes de devolver el agua a los ríos. En comparación con la pulpa virgen, la reciclada ahorra cerca de un 40% de energía y consume menos agua. Eso sí, las fibras recicladas suelen ser más cortas, lo que puede influir en la suavidad del papel final. Aún así, este proceso representa una de las formas más eficientes y responsables de aprovechar un recurso que ya pasó por nuestras manos. En la siguiente etapa, la magia comienza a tomar forma. Tanto la pulpa de madera como la reciclada se mezclan en distintas proporciones, según la calidad que se quiera lograr. Si hablamos de la pulpa de madera, el proceso arranca en unos enormes digestores, que funcionan como gigantescas ollas a presión. Allí, los chips de madera se cuecen durante horas a altas temperaturas, hasta que las fibras se separan y se transforman en una pasta blanda. Lo interesante es que nada se hace al azar. Sensores controlan el calor en todo momento para no dañar las fibras. Y lo mejor, casi todos los químicos que se usan en este proceso se recuperan y reutilizan, lo que reduce residuos y hace que muchas fábricas sean casi autosuficientes al generar su propia energía con los subproductos. Cuando la pulpa está lista, llega el turno del blanqueado. En lugar de los métodos agresivos de antes, hoy se usan compuestos mucho más seguros, como peróxido de hidrógeno o dióxido de cloro, que eliminan el tono amarillento sin dejar desechos tóxicos. El objetivo es lograr una pulpa clara y uniforme, lista para convertirse en papel. Pero antes de entrar en la gran máquina formadora, la pulpa se diluye en muchísima agua, hasta que apenas un 1% son fibras sólidas. Así se obtiene una suspensión ligera, que permitirá trabajarla mejor. Imagina una sopa líquida de fibras, perfectamente mezclada y libre de burbujas molestas,
que podrían arruinar el resultado final. Y aquí entramos al corazón de la fábrica, la máquina formadora de papel, una estructura colosal que puede medir más de 120 metros de largo. Es aquí donde todo empieza a tomar la forma que conocemos. La mezcla de pulpa se vierte sobre una malla en movimiento. Esta banda metálica, que vibra suavemente, ayuda a que las fibras se acomoden y se entrelacen formando una red pareja. Mientras la pulpa avanza, el agua comienza a drenar a través de la malla con la ayuda de sistemas de vacío que succionan el exceso de líquido. Poco a poco, esa masa líquida empieza a convertirse en una delgada lámina húmeda, que todavía tiene mucha agua, pero ya es reconocible como el inicio del papel. La lámina húmeda, esa que recién salió de la malla formadora, todavía tiene demasiada agua. Por eso, su siguiente parada es la sección de prensas. Imagina enormes rodillos que la exprimen suavemente entre fieltros absorbentes, sacando buena parte de la humedad hasta dejarla a la mitad. Estos fieltros no son simples telas. Se renuevan, se limpian y se mantienen en perfecto estado para que el proceso no se detenga. El agua que sale de aquí tampoco se desperdicia. Se filtra y vuelve a usarse en la misma planta. Cuando la hoja ya es más resistente, llega la etapa más exigente: el secado. Aquí, enormes cilindros calentados con vapor se encargan de evaporar el agua restante. Este paso consume muchísima energía, por lo que muchas fábricas aprovechan sus propios subproductos para generar el vapor que necesitan. El secado es gradual y controlado con sensores, evitando que la hoja se agriete. Es en este punto donde ocurre un detalle clave: el crepado. Una cuchilla especial raspa el papel del cilindro, creando microarrugas casi invisibles a simple vista, pero que le dan flexibilidad, suavidad y, sobre todo, capacidad de absorción. Sin ese paso, el papel no se comportaría como lo conocemos, no sería tan suave ni se desintegraría fácilmente en agua, algo fundamental para que no cause problemas en las tuberías. Lo más impresionante es la velocidad. La máquina puede producir más de 1500 metros de papel en un solo minuto. Es decir, en lo que te toma pestañear, esa masa húmeda ya se transformó en una banda continua, seca y lista para los últimos retoques. Luego la hoja pasa por calandrias, rodillos pulidos que actúan como una plancha gigante, dándole un acabado liso y uniforme. Aquí también se pueden añadir relieves sutiles, que no son más que pequeños patrones que no solo decoran, sino que mejoran la textura y la capacidad de absorción. Dependiendo del mercado, incluso se incorporan aromas para versiones perfumadas. Finalmente, todo este trabajo se recoge en enormes bobinas. Son carretes que pueden medir varios metros de ancho y pesar toneladas, tanto que se necesitan grúas para moverlos dentro de la planta. Estos rollos gigantes son la materia prima, con la que luego se harán los formatos que usamos todos los días. Ahora viene una de las partes más curiosas del proceso: convertir esos enormes carretes industriales en los rollos de papel que usamos a diario. Imagina una máquina que desenrolla varias bobinas al mismo tiempo, combinando sus capas para formar lo que conocemos como plis. Por ejemplo, si el papel será de 2 capas, 2 bandas se superponen y se unen suavemente con presión o un adhesivo ligero. Todo está tan bien automatizado que los sensores corrigen cualquier irregularidad en el grosor, manteniendo la forma perfecta de cada rollo. Antes de que la banda se enrolle, se le pueden añadir los típicos diseños que todos hemos visto: flores, líneas o pequeños relieves que identifican la marca. Esto se logra con rodillos entintados que aplican tintas seguras y sin tóxicos. Luego viene un paso clave: la perforación. Aquí, cuchillas muy finas marcan líneas cada pocos centímetros, para que después podamos arrancar cada hoja con facilidad. La calibración es tan precisa que se hacen pruebas de tirones manuales, simulando el uso real, para garantizar que las hojas se separen limpias sin romperse antes de tiempo. Con la banda lista, toca darle forma. Se enrolla alrededor de un tubo de cartón fabricado aparte, hecho con material reciclado y diseñado para desintegrarse junto con el papel.
Incluso muchos llevan pequeños logos impresos por dentro, un detalle sutil de la marca. Estos tubos se refuerzan para resistir la presión del enrollado, y la máquina ajusta la tensión exacta, lo suficiente para que el rollo quede compacto, pero sin deformarlo. Después, esos grandes rollos se cortan en tamaños individuales. Aquí entran en juego sierras circulares de alta velocidad, capaces de producir docenas de rollos en apenas segundos. En los modelos más avanzados, incluso se emplea corte con láser, que deja bordes sellados y perfectos. Todo esto sucede a un ritmo impresionante. Una sola línea de producción puede fabricar cientos de miles de rollos en un solo día. Pero antes de empacarlos, cada lote pasa por una revisión minuciosa. Cámaras de alta velocidad inspeccionan en tiempo real buscando defectos, mientras que en los laboratorios se prueban cosas como la resistencia, la suavidad y la capacidad de absorción. Incluso se sumergen muestras en agua agitada para asegurarse de que se disuelvan correctamente en menos de un minuto, evitando problemas en las tuberías. También se mide la blancura, la biodegradabilidad y hasta se hacen pruebas sensoriales con paneles de personas que evalúan qué tan suave se siente el papel. Una vez que todo está aprobado, comienza el empaquetado. Los rollos se agrupan en paquetes envueltos con plásticos reciclables, diseñados para ahorrar espacio en las estanterías y facilitar el transporte. Robots se encargan de apilarlos en palés, listos para que los camiones los lleven a almacenes y supermercados. Todo está pensado para que el papel que usamos en casa llegue limpio, seguro y en perfectas condiciones.